Hola, hola, mamis y mamacitas, gracias por acompañarme a esta última cápsula de homeschooling. Pues como les prometí, en esta última cápsula la idea es decir, se tomó la decisión o no se tomó la decisión en base a lo que estuvimos investigando. Si recuerdan, habíamos quedado en que en esta última charla, pues íbamos a ver un poquito de si lo íbamos, bueno, en lo personal, si lo iba a considerar solamente para lo que es el periodo 2020-2021 por el tema del COVID, o bien si lo iba a considerar ya como un tipo de educación que me gustaría que mi hijo tuviera futuro. Sinceramente, con toda la información que he encontrado, créanme que el día de hoy me encantaría, me gustaría y ojalá que todo se acomode para que pudiera suceder que no solamente haga la educación preescolar, sino que pudiera hacer la educación primaria, secundaria o inclusive una de las escuelas por las que me estoy inclinando es la Escuela Sombrilla o el Instituto Novice Passion. Por muchas razones, una de ellas es costo súper accesible. Yo ya mandé lo que fue el pago, ya está bien fácil, la verdad. Entras a la página Novice Passion, como quiera aquí se los pongo en la caja de información. Entras, lo adquieres, agregas todo el carrito, haces el pago. Ahora les voy a decir una cosa, estábamos con que, bueno, lo hacemos, no lo hacemos, pero ¿qué creen? Cuando pasamos al paso del pago, si pagas con PayPal, y esto probablemente sea un comercial, te lo difieras hasta 12 meses. Entonces esto también te da una facilidad de que prácticamente todo el año te lo llevas a colegiatura, si lo quieres ver así, junto con los libros, y pues se te hace mucho más sencillo. Entonces pues mi pedido ya está hecho. Bueno, no tan mala noticia, pero algo que sí me puso algo triste es que pues el tiempo de entrega es de 2 a 5 semanas. Ya lo sabía y pues en este tiempo que estuve pensándolo, pues a lo mejor no estaba muy decidida y ya que me decidí pues se va a tardar 2 a 5 semanas. Pero bueno, como no es algo que me afecte por el tipo de nivel que ahorita empieza mi niño, como les dije, es primero de preescolar, pues no me apura tanto. Pero si alguno de ustedes se está animando, pues ya, hagan la compra porque se va a tardar. Y pues entiendo que ahorita están teniendo más saturación porque mucha gente está volteando a ver este tipo de método. Ahora, también tengo que ser clara en que el homeschooling no es una moda. O sea, todo lo que he visto, todo lo que he leído, los grupos, hay gente que está entrando y está inclusive opinando de que es que debe estar regulado, es que, bueno, solo recuerden que el homeschooling se ha hecho durante muchos años y que precisamente este tema de no estar regulado es porque queremos que nuestros hijos se salgan un poquito de la caja, tengan una educación diferente inclusive a la que nosotros tuvimos, que podamos, en la sesión pasada se acuerdan que hablábamos sobre las inteligencias múltiples, pues probablemente nosotros tendremos que personalizar un poquito más esa educación a la forma como son nuestros hijos, a la manera, los talentos, o lo que queremos que en alguna forma ellos vayan desarrollando y que ellos también lo quieran, porque eso es bien importante. Somos individuos y cada uno somos distintos. Entonces, pues nada más tomar en cuenta que si tú lo vas a considerar un año, pues no sé, veas bien en qué institución quieres estar, veas bien, hay otras opciones. En este momento he estado viendo muchas que no solamente son homeschooling, que son colegios establecidos, revisen tu entidad, que dicen tenemos validez ante la SEP. ¿Qué es esto? Nada más es un colegio a distancia, es muy diferente, tenemos que entenderlo. Yo creo que cuando yo inicié con todo esto, probablemente a mí también me sonaba que el homeschooling era un colegio que me ofrecía el servicio y que estaban avalados ante la SEP y que yo nada más iba a traer el programa a mi casa. No, homeschooling es mucho más que esto. Es llevar una educación personalizada, llevar el ritmo, un ritmo diferente, llevar a tu hijo a desarrollar habilidades que probablemente, como les digo, en un sistema tradicional no va a suceder. Entonces, si lo estás considerando para que suceda en un año, pues yo nada más te diría, chécate qué opciones te ofrecen en tu estado. Probablemente nada más es la escuela virtual. Si piensas regresar el siguiente ya a un modelo tradicional, pues bueno, esto yo para mí creo que sería la mejor opción para que no te metas en tantos rollos de trámites. Ahora recuerden lo que les decía en la cápsula 1, cuando se habla del tema de revalidación, no se revalida por año, se revalida por todo lo que viene siendo, aquí en México se le conoce como nivel. El preescolar, para empezar, no hay manera, no hay revalidación preescolar, no existe una revalidación tal cual ante la SEP o ante el INEA.
La primaria sí, pero es todo lo que viene siendo el nivel primaria, nivel secundaria, preparatoria, así vienen en bloques. Entonces, si tú solamente vas a cursar un año, pues revisa, platica con el colegio donde vayas a regresar a tu hijo y plantéale esta opción de que, oye, voy a hacer homeschooling, nada más para no tener problemas cuando yo regrese. Eso es bien importante que lo consideren. Los pros y contras. ¿Se acuerdan que ya los habíamos revisado también? Este se supone que lo vamos a ver en esta cápsula, pero me adelanté un poquito. Y pues bueno, después de analizar todos los pros, todos los contras, realmente me quedo como con una sensación positiva, como que últimamente también ya me he ido adaptando un poquito más aquí al ambiente. Inclusive, pues les platico por ahí, esta Maru ya adelantó que ella también se va a animar con el tema del homeschooling. Entonces vamos a hacer las dos que vamos a estar dando homeschooling. De hecho, les tengo la noticia que vamos a hacer una sección exclusiva para subir toda la información referente a este proceso que tanto Maru como yo vamos a llevar con nuestros hijos. Nuestros hijos son casi de la edad, se llevan un año, entonces inclusive estamos planeando que algunas sesiones, obviamente ya cuando este tema nos lo permita, las podamos hacer en conjunto. Vamos a experimentar todo un año, por ahí van a ir viendo los avances que tengamos. Entonces, si tú estás decidiendo hacer homeschooling, pues muy atentos porque probablemente podamos acompañarnos. ¿Qué otra cosa tenía pendiente decirles? Bueno, las formas de socializar también ya las platicamos. He visto muchos grupos, inclusive esta institución, como les digo, que elegimos, porque también Maru se inclinó por la misma, por ahí, y esto sí fue totalmente individual. Ni una persona influyó en la otra. Yo creo que al final, cuando dijimos, ¿sabes qué queremos hacer homeschooling? Sí, yo también ya lo estoy viendo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Me incliné por esta institución. Le dije, mira, casualmente también. Esta es la que me late por diferentes razones, como les dije hace un momento. Entonces, este grupo, esta institución tiene, yo estoy en Monterrey, tiene muchísimos grupos que les llaman ellos COBOP, que son grupos de trabajo, tienen su grupo de Facebook. Entonces, y me metí a una infinidad, como ustedes no se imaginan, de grupos de homeschooling donde he estado viendo la información que comparto. La verdad es que hay muchísimo material, y vaya que yo estoy hablando solamente de un nivel preescolar, de un nivel básico, pero pues imagínense ya niveles superiores. Pues obviamente la información va a ser cada vez más, y esta tecnología también nos acerca a mayor información. Solamente lo que tenemos que siempre cuidar es que las fuentes sean fidedignas. No nos vayamos con fuentes que pues son chafas, ¿verdad? Que no nos van a servir mucho. Y bueno, un punto que para mí es importante tocar, porque mucha gente me dice, oye, pero ¿qué va a pasar cuando tu hijo entra a niveles o materias que pues a lo mejor tú no las dominas tanto? Pues miren, esto es bien sencillo. Inclusive en un modelo tradicional, cuando nuestros hijos no entienden, cuando algo se les dificulta, hay que ser muy honestos. El grado escolar donde esté no los va a esperar. Esto es una realidad. Entonces, pues al final de cuentas, ¿quién termina dándole el apoyo? ¿Quién termina en casa? Ya lo mandaste a la escuela en horas, ya pagaste la colegiatura, pues ya anduviste pues a la carrera, ¿verdad? Porque es, ya levántate, llévalo, si vete a trabajar, rápido recógelo, y llegas, ¿y qué crees? Pues le vas a seguir con la tarea. Entonces por ese lado dije yo, pues híjole, al final de cuentas, pues ¿quién se va a quedar quién le va a dar el apoyo principal a tu propio hijo? Pues somos nosotros, los padres, ya sea mamá, ya sea papá, y pues siempre vamos a buscar el apoyo para que nuestro hijo entienda la materia, y qué mejor que pues nosotros que los conocemos podamos decir, bueno, a lo mejor con esta actividad, a lo mejor con este ejemplo, yo sé que mi hijo es más visual, yo sé que mi hijo pues le gusta más la música, le gustan más las actividades, las manualidades, no sé, ya depende de cada uno. Entonces es la manera como le vamos a ir enseñando. Esto digo, lo quise mencionar porque creo que es de las principales cositas que luego nos entra el miedo, y la realidad es que ya lo hacemos. Y bueno, aquí no se trata de convencer a nadie, ni se trata de decirte anímate, porque realmente esta investigación nosotros la queremos compartir con ustedes. En un principio yo hablaba con Maru y le dije, oye Maru, mira, estoy analizando, ¿tú has pensado en el homeschooling? Y pues la primera cosa que aunque les dije, a mí nunca me pasó ni por aquí, pero lo primero que me hizo voltear y ver, investigar más, fue el decir, caray, a ver los costos, o sea, a ver, esto está interesante. Los costos pues son un mundo de diferencia.
y pues los materiales, les digo, hay instituciones que ya lo hacen y está todo estructurado. Hay, la verdad, mis respetos, hay gente que hace el homeschooling y ellos estructuran completamente el plan para sus hijos. No sé si en un futuro lo logre hacer, pero bueno, ahorita, en este momento vamos a empezar con una, como le llaman ellos, escuela sombrilla. ¿Qué otra cosa te quería platicar? ¿Qué otra cosa te quería compartir que se me hizo muy interesante? Bueno, pues los materiales, como les dije, materiales, libros, dependiendo cuál escojan, inclusive hay unas que manejan plataformas digitales. Ya recordé, dentro de esta investigación, también hablé a un colegio aquí mismo en Monterrey y me dieron toda la explicación del modelo homeschooling que ellos manejan. Prácticamente es el que tienen en su colegio, pero ellos te ofrecen inclusive como una capacitación al que vaya a ser el tutor del niño. Entonces, ellos también estuvo interesante porque ya hay algunos colegios, por lo que veo, que se están poniendo, como les dije, las pilas y están empezando a cambiar sus modelos. Ellos lo manejan, pero ellos sí manejan una mensualidad que, siendo sincera, se me hizo como quiera así como que alta, porque al final pues tú vas a impartir los cursos, vas a hacer, ellos obviamente te están dando el material, te están dando el currículum, pero sí se me hizo así como que, ay, bueno, si no está tan económica, obviamente que hay mucha diferencia a la presencial, pero bueno, yo creo que esta tendencia con este tema del COVID cada vez va en aumento. Espero que de verdad estas 4 cápsulas te hayan sido de utilidad, te hayan servido, que al igual que yo, tal vez si tienes como esta dudita o esta espinita de decir, bueno, ¿y esto con qué se come? Lo voy a hacer un año, lo voy a hacer, no sé, educación básica, o lo voy a llevar ya hasta, como les digo, preparatoria, que yo creo que en algún punto también nuestros hijos nos van a decir, ¿sabes qué, mamá? Pues no, yo me hallo ya un poquito más identificado con un sistema en casa, porque de hecho voy a buscar y les voy a compartir una entrevista que se hizo con la directora del Novis. Nosotros no la hicimos directamente, sí buscamos un espacio, tengo que decirles, y quería darles esa sorpresa, pero pues se atravesó que pues ella acaba de ser mamá y pues ya no pudimos contactar agendas o empatar agendas, pero lo que sí es que no vamos a desistir y vamos a buscar esta entrevista, porque de verdad esta sección que vamos a tener de homeschooling para nosotros va a ser bien importante que ustedes se unan, que así como mamis y mamacitas ha buscado siempre esta empatía, ha buscado crecer la tribu, pues siga sucediendo, ¿ok? Entonces, pues hasta aquí los dejo. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye, bye.